Es increíble, hermanos, la cantidad de personas que creen en la mentira que vamos a ver el día de hoy. Continuando con nuestra serie Mentiras que creemos. Pero las personas de afuera viven bajo una mentira. Y de esas mentiras clásicas que nos encontramos con las personas cuando vamos a evangelizar. Clásico, ¿no? La religión puede salvarme. Por pertenecer a una religión, por hacer ciertas cosas que me van a llevar a la aprobación de Dios. Para nosotros como cristianos comprendemos lo que la Biblia dice, amén. Comprendemos la verdad. Las personas que creen en esta mentira usualmente piensan que sus buenas obras o su posición les otorga el favor de Dios, o piensan ganarse un escaloncito al cielo, ¿verdad? Con sus buenas obras. Hace 3 semanas me tocó ir con Pedrito, con hermano Pedro, y tuve la oportunidad de presentar el evangelio a una familia, y gracias a Dios nos atendieron muy bien. Ya les dije, ¿verdad?, que cuáles son las cosas por las que las personas, ¿verdad?, piensan, por las que van a ir al cielo. Y yo les dije, no, pues las personas regularmente piensan que se van al cielo porque pertenecen a una religión, porque pertenecen a una iglesia, o porque se portan bien o hacen buenas obras. Y ya cuando dije la tercera, como que la persona casi se ponía los guantes, que sabe qué, y que nosotros necesitamos seguir los mandamientos de Dios, porque pues nadie sabe, que quién se va a ir, eso lo decide Dios. Hermanos, no cabe duda que el día de hoy la gente allá afuera está siendo engañada por este tipo de mentira, que la religión puede salvarle. No cabe duda que las personas van a seguir creyendo y siguen siendo engañadas, quizás por su tipo de religión, de que lo que tiene que hacer los va a llevar al cielo. Y no sé si recuerde usted, pero Jesucristo tuvo un encuentro similar con una persona religiosa. No sé si recuerdan cuando el Señor Jesucristo se encontró con Nicodemo. ¿Sí recuerdan a Nicodemo? Cuando vino a Jesús de noche, y Nicodemo, ¿verdad?, como que tenía cierta curiosidad de saber quién era Jesús, porque había escuchado o había visto quizás los milagros que Jesús había hecho. Este religioso quizás pensaba que era suficiente con vivir bajo un estilo de vida, de cumplir con buenas obras de la ley. Y aún él, fíjese, aún él, el Señor Jesús le dice las tremendas palabras que al día de hoy le decimos a las personas: os es necesario nacer de nuevo. El problema, hermanos, con la religión es que este estilo de vida aún llega a afectar a muchos cristianos el día de hoy. Sucedió con los hermanos de Galacia. Hermanos, y bien dijo el Señor Jesús que lo que es de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos, hermanos, tener el favor de Dios a través de las obras de la carne. Y gracias a Dios, hermanos, pudimos escuchar lo que es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, significa buenas noticias o buenas nuevas. Hermanos, para la persona, nosotros que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, las verdaderas buenas noticias son las del Evangelio. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias a Dios que esas buenas noticias vinieron a nuestra vida. Amén. Las buenas nuevas, hermanos, dicen que los pecadores pueden ser perdonados e ir al cielo por la obra que Cristo consumó en la cruz. Y este mensaje es el más importante de todo el mundo. Y dicho mensaje, hermanos, si recuerdan, había cambiado la vida de Pablo y a través de él la vida de otros. Pero ahora, hermanos, el Evangelio estaba siendo atacado. Y el apóstol Pablo, la razón por la que les envía esta carta a los Gálatas era para que él pudiera defender y traer una defensa ante las personas religiosas que estaban entrando en la iglesia, los judaizantes. Aquellos que estaban presionando a los hermanos en Galacia a vivir una vida todavía bajo la ley, una vida religiosa. Algunos maestros falsos habían invadido la iglesia en Galacia, que estaban fundadas por Pablo, y enseñaban un mensaje diferente
que Pablo había establecido. Hermanos, y al empezar a leer la carta, hermanos, de Pablo, los creyentes en Galacia se nota de inmediato, hermanos, que quizás algo está mal en la iglesia. Porque si usted lee el versículo, vamos al versículo, al capítulo 1 de Gálatas, por favor. Nota el primer versículo, el capítulo 1, nota lo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en Galacia, a las iglesias de Galacia. Y el apóstol Pablo no comienza esta carta, ¿verdad? Saluda a todos, Pablo. Él establece algo muy importante: apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Los falsos maestros, hermanos, estaban esparciendo un falso evangelio en la iglesia que estaba en Gálatas, el cual este falso evangelio estaba mezclando la ley y la gracia. Y Pablo, hermanos, no iba a quedarse con los brazos cruzados. Hermanos, y el problema del día de hoy es que hay muchos creyentes que quizás se dicen ser espirituales porque no hacen esto o aquello, o tienen varias reglas en su vida, o porque llevan el título de bautistas fundamentales, independientes, rascachicles, mascatablas y todo eso. Y hermanos, creyendo que mientras más reglas tenemos, más espirituales somos. Y al leer las Escrituras nos damos cuenta cuán equivocados estamos. El hecho de no hacer algo, quizás tener una regla en nuestra vida, el hecho de abstenernos de cualquier cosa no nos hace ser espirituales. Y gracias al Señor y su palabra, nos damos cuenta cuán errados estamos y cuán equitativos pudiéramos ser si solamente dejáramos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo, hermano, nos guía, hay libertad. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hay libertad. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hay cooperación en vez de competencia. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hay alabanza a Dios en lugar de la gloria al hombre. Entonces, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la vida cristiana se vive en el Espíritu, si no, no se vive. No podemos vivir la vida cristiana en las fuerzas de la carne, porque tarde o temprano usted se va a frustrar. La religión puede salvarte fue una de esas mentiras donde los hermanos de Gálatas comenzaron a creer, aceptando enseñanza de los judíos religiosos que comenzaron a pervertir el evangelio. Comenzaron a pervertir la verdad, hermanos. Y tarde o temprano, hermanos, no puede usted identificar la mentira si primeramente no conoce la verdad. Usted y yo somos incapaces de identificar la mentira cuando no conocemos la verdad. Pensando que el hecho de venir a la iglesia, que mientras cumplamos con ciertos requisitos, estoy bien. Mientras cumpla, venir a la iglesia, mientras cumpla, ¿verdad? Como buen católico, como buen bautista, vamos a tener el favor de Dios. El cristianismo no es solo cumplir, sino el ser entregados al Espíritu Santo. En contexto, la carta nos describe una exhortación del apóstol Pablo hacia el apóstol Pedro en estos versículos. Y en base a esta pequeña, ¿verdad?, discusión o debate que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, vamos a aprender 3 principios que nos enseñan la mentira de que la religión puede salvarnos. Leemos por favor el versículo 12. Pues antes que viniesen, el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Noten, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Si hay algo, hermanos, que vamos a aprender y que esto nos enseña, vea primero la vanidad de la religión. La vanidad de la religión.
Hermanos, si hay algo que carcome nuestra verdadera espiritual, es cuando nos convertimos o comenzamos a convertirnos en legalistas y pensar que mientras más regla tenemos, más espirituales somos. Hermanos, y Pablo está tratando con este problema con el apóstol Pedro. Aquel apóstol, ¿sí recuerdan quién era Pedro? Aquel apóstol que había caminado sobre el agua, aquel apóstol que, ¿verdad?, que cuando predicó 3,000 personas habían sido salvas, fueron añadidas a la iglesia. Ese apóstol, Pedro, estaba cayendo en una vida religiosa. Santiago trata con ese problema al ver que muchos se creían religiosos. Noten lo que dice Santiago 1:26, ahí en sus notas, o ahí está su pantalla. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque hay cosas que pensamos, hermanos, que mientras más reglas tenemos, pero uno puede quizás vestir una corbata, un traje, las damas quizás una falda, quizás todo lo que pudiéramos llegar a pensar que nos hace ser espiritual. Pero Santiago dice, mira, puedes tener todo lo que quieras, la religión que quieras, pero si tú no refrenas tu lengua, todo eso es vano. Porque nosotros exaltamos quizás lo de afuera, y bien lo decía el Señor Jesucristo, y acusaba a los fariseos de hipócritas, porque les llamó, ¿verdad? Les llamó sepulcros blanqueados. Que por dentro están bien pintaditos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. La religión se convierte vana, se convierte vacía cuando perdemos el propósito de vivir en la vida cristiana. Pero entonces, ¿cómo se describe una vida religiosa que es vana? Vea primero, vamos una vez más al versículo 12. Note lo que estaba sucediendo aquí. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo, verdad? Estaba Pedro, comía con los gentiles, y luego veía que venían, y pues, ahí vienen los judíos. ¿Sabes qué? No los conozco. Hermanos, lo primero que hace la religión es que se conforma al agrado del hombre. Lo que entonces hacía, ¿verdad?, el hermanito Pedro, se comportaba de una manera con los que practicaban la ley y se comportaba de otra manera con los gentiles. Y luego nos dice por qué. Vean el versículo, la última parte del versículo 12. Y se apartaba, ¿por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. No vayan a hacer que me critiquen. No vayan a hacer. Pero hermano, miren, él tenía miedo de los de la circuncisión. Y esto se puede explicar fácilmente. Y podemos, ¿verdad?, criticar a Pedro y todo lo que usted quiera. Pero antes que usted y yo critiquemos a Pedro de cobarde, la razón por la cual, hermanos, y la razón por la cual muchos se están haciendo religiosos y prefieren seguir en la religión, era porque quieres evitar que te critiquen. Pero ¿sabe lo que él más tenía miedo? Podemos entender que él tenía miedo porque en aquel entonces la única religión aceptada por el Imperio Romano era la judía. Entonces, si él se hacía judío, pues iba a evitar persecución. ¿Sí me está entendiendo aquí? No, pues con razón, hasta quizás alguno de nosotros nos hiciéramos católicos, ¿verdad? Si iniciara una persecución. Pero hermanos, no quería sufrir persecución, ya que la religión, hermanos, la religión que solamente se aceptaba en ese entonces era la religión de los judíos por el Imperio Romano. Hermanos, y no sé cuántos de nosotros íbamos a hacer lo mismo. Dejar el cristianismo e ir al catolicismo por temor a la persecución. Y es ahí donde se demuestra de qué estamos hechos. Warren Wiersbe, note lo que dice. Defender una doctrina en una reunión de la iglesia es una cosa, ponerla en práctica en la vida diaria es otra. El temor de los hombres causó que Pedro estuviera arrastrado por la religión. Y tarde o temprano usted y yo vamos a tener que tomar una decisión en cuanto a quiénes somos. Si agradar al hombre o agradar a Dios. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores.
Y tarde o temprano, hermanos, vamos a tener que escoger de agradar a Dios o agradar a los hombres, hermanos. Tantos cristianos el día de hoy, por temor de no ser criticados, por temor de no ser rechazados, por temor de no ser burlados, prefieren ver el cristianismo como una religión más. El vecino va a la iglesia. Sí, ya sabes, la misa que se pone allá, ¿verdad? Por temor al hombre. Porque prefieren agradar a los hombres antes que a Dios. Pero no solo la religión se conforma a agradar a los hombres. Ve al versículo 13, por favor. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la ¿qué? Por la hipocresía de ellos. No solamente la religión, hermanos, se conforma al agrado del hombre, pero también se conduce con hipocresía. No nos gusta esa palabra. Vamos, en vez de hipocresía, vamos a llamarlos actores, ¿sí? Que viene siendo lo mismo, un actor. La palabra que usa aquí en el versículo y en su simulación, la palabra simular es la misma palabra hipocresía que significa un actor. Él simulaba, ¿verdad? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que también Bernabé, otro hermano conocido en las Escrituras por fiel, fue arrastrado por la hipocresía, hermanos. Y tarde o temprano, hermanos, un cristiano que vive la vida cristiana fingiendo se va a cansar. Se va a frustrar de ser alguien que no es. Se va a cansar de servir. Se va a cansar de seguir una supuesta fidelidad. Porque son fieles hasta que llega la oposición. Voy a servir en la iglesia hasta que nomás alguien te haga mala cara. Voy a servir hasta que las circunstancias no estén a mi favor. Voy a servir si los requisitos de liderazgo cumplen con mi expectativa. Y no solamente comenzó a fingir, sino también arrastró a otros, como lo fue en el caso de Bernabé. Es que, hermanos, cuando un cristiano está mal, no quiere ser el único que está mal. Empieza a jalar a otro hermano. El Señor Jesús acusó a los fariseos y religiosos por su hipocresía. Note lo que dice Mateo 23:28. Dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De hipocresía e iniquidad. Oh, hermanos, entendamos de una vez que el Señor no espera, hermanos, el Señor no espera que seamos perfectos, el Señor espera que seamos reales. Porque nadie es perfecto. Y como dice el pastor, siempre lo que dice él es que cuando él le dicen al pastor, es que pastor, usted sabe que no soy perfecto. Pues fíjese, cuando yo la última vez que alcancé la perfección, hermano, nadie es perfecto. Pero el Señor no espera que seamos perfectos, Él espera que seamos reales. Que seamos sinceros, que seamos humildes, que dependamos realmente de Él. Y por eso el Señor Jesús cita lo que dijo el profeta Isaías, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero no solamente, hermanos, la hipocresía se vuelve vana porque comienza a agradar a los hombres, porque comienza a proceder con hipocresía, pero también, vea tercero, versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Hermano, también, cuando un cristiano cae en este error, se olvida de su identidad. Se olvida quién es. Hermanos, si yo les preguntara, y pregúntese en esta noche quiénes somos.
Si nos preguntáramos quiénes somos, pues bueno, algunos responderían, soy el gerente de tal empresa, soy tal nombre, soy el trabajador, soy la secretaria, soy la que limpia. No sé, hay algo que nos va a identificar, pero la identidad más importante que nosotros tenemos es que antes de ser, quizás usted antes de ser esposo, quizás antes de ser hijos, somos hijos de Dios. Y es la identidad más importante. Porque aunque Dios quizás nos quitara nuestro trabajo, quizás nos quitara aquello con lo cual nos identificamos, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo cristianos. Note cómo describe aquí Pablo. Nos dice que no andaba rectamente conforme a ¿qué? A la verdad del Evangelio. Hermanos, una cosa es andar en el Evangelio, otra cosa es andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Leamos una vez más, dice, pero cuando vi que no andaba, ¿cómo? Rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Y en lugar de nosotros andar rectamente en la verdad del Evangelio, estamos en la mentira de la religión. Porque es imposible que nosotros identifiquemos la mentira cuando no conocemos la verdad. La palabra conforme es la palabra que se da el sentido de algo que toma forma. Algo que nos amolda. Hermanos, ¿qué clase de evangelio tiene poder para salvarnos del infierno, pero no tiene ningún poder para cambiar nuestras vidas? Dígame, ¿qué clase de evangelio es? Y Pablo le está diciendo aquí, yo vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio. Y hágase una pregunta, hermano, el día de hoy, ¿anda conforme a la forma de la verdad del evangelio? ¿Su vida demuestra lo que Cristo hizo en la cruz? ¿O solamente se conforma a vivir una religión más? Pedro era judío, pero por medio de su fe en Cristo se había convertido en creyente y por lo tanto era parte de la iglesia en la cual no hay distinción de raza. Perdemos cualquier identidad. Ahora que somos salvos nosotros, pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios. Las palabras de Pablo han de haber entristecido a Pedro. Note cómo le dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué actúas como alguien que realmente no eres? El día de hoy, hermanos, usted va a terminar de escuchar la predicación como cada domingo, pero solamente el verdadero relucir quiénes somos inicia el lunes por la mañana, el día de mañana y lo que va a hacer en su trabajo, en su escuela. En el versículo 15, Pablo reconoce quién es. Nosotros somos judíos, mas no pecadores. Lo cual me lleva a lo siguiente. No solamente vemos la vanidad de la religión. Vea segundo, la verdad ante la religión. Después de que el apóstol Pablo exhortara a Pedro en cuanto a lo vacío que era vivir una vida de religión, le instruye a través de la verdad del Evangelio. Y es aquí donde, hermanos, nosotros damos cuenta cuál es la verdad. Y Pablo le expone a Pedro cuál es la verdad. ¿Cuáles son las verdades que debemos de entender que erradican la mentira del Evangelio? Vea primero, somos justificados por la fe. Vea el versículo 16. Desde el versículo 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo, o sea, da por hecho de que un cristiano sabe esto, sabiendo que el hombre no es que justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y hay una frase que resalta aquí, hay una frase que muchas veces escuchamos, y no sé quién la dijo la verdad, pero dice, la religión te dice, haz esto, el Evangelio te dice, hecho está.
¿Sí captó eso? La religión nos dice, haz esto para llegar al cielo. Haz esto, haz estos mandamientos, pero el Evangelio nos dice, hecho está, consumado es, amén. Y podemos gozarnos, hermanos, que somos justificados por la fe. Y dice sabiendo. Y está dando por hecho que el cristiano entiende qué es la justificación. Pero hermanos, ¿qué es la justificación? Nomás para recordarle algo que usted ya sabe. Noten en su pantalla, en sus notas, la justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. Vea también, la justificación es un acto, no un proceso. Ningún creyente es más justificado que otro. Vea siguiente, la justificación por la fe es una transacción instantánea e inmediata entre Dios y el pecador que cree en Cristo. Si la justificación, hermanos, fuera por medio de las obras, entonces sería un proceso gradual, lo cual no es bíblico. Gracias a Dios que somos justificados, amén. Y no es el resultado, hermanos, la justificación no es el resultado de nuestras obras inmundas, es el resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Dios en su gracia cargó en Cristo nuestros pecados y la justicia de Cristo nos ha sido atribuida. Y si hay alguien aquí que no está seguro qué es la justificación el día de hoy, usted puede conocer al Señor Jesús como su Salvador. Hermanos, antes que el pecador confíe en Cristo, es culpable ante Dios. Pero en el momento que en Él cree, es declarado sin culpa y nunca será culpado otra vez. Hermano, mire, le voy a decir algo obvio. Maestro de lo obvio, dice el pastor, ¿verdad? Hermanos, Dios justifica a pecadores, no a la gente buena. ¿Sí me estoy explicando? Dios justifica a pecadores, no a gente buena. Por eso, hermanos, gente que no quiere reconocer primeramente el momento de evangelizar que es pecadora, la persona no va a poder entender lo siguiente. Porque tiene que reconocer que no hay nada en este mundo que pueda salvarnos excepto el creer y el confiar en Jesús como su Salvador. La razón por la cual la mayoría de los incrédulos no son justificados es porque no quieren reconocer que son pecadores. Y precisamente, hermanos, los pecadores son los únicos, ¿verdad? Los pecadores son los únicos que Cristo puede salvar. Esta es la verdad del Evangelio y es la verdad que cada cristiano debe de vivir, justificados por la fe. Pero no solamente somos justificados por la fe, vea, segundo, somos libres de la ley. Sigamos leyendo el versículo 16. Nos dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie que será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces, hermanos, el versículo nos dice que somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Hermanos, regresar a la religiosidad, regresar a una vida llena de obras, negamos todo lo que Cristo hizo por nosotros. El pensar que la vida del cristiano depende de obras, de buenas obras. El pensar que una persona puede ser salva por medio de las obras es negar lo que Cristo hizo por nosotros. Si como cristianos vivimos una vida vacía, nos esclavizamos, no porque Dios no cumplió con su parte, sino porque usted y yo decidimos esclavizarnos al pecado. Vamos, al momento que fuimos salvos, el Señor Jesucristo nos hizo libres. ¿Cuántos cristianos aún viven esclavizados, pensando y creyendo que la vida cristiana se limita solo a cumplir ciertas normas, pero su corazón no está para con Dios? No solamente es libre de la ley, no solamente somos justificados por la fe,
Vea tercero, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermanos, la verdad es que somos justificados, somos libres de la ley, pero somos vivos para Dios. Nuestra vida es vivir para Dios. Somos salvos por medio de la fe en Cristo y vivimos por medio de la fe en Cristo. De la manera que nosotros recibimos al Señor Jesús, dice Pablo, así andad en Él. Si en verdad, hermanos, nuestra justicia se basara en obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Las verdades del Evangelio son la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué muchos viven su vida basada en obras vacías, en cumplir? La única razón, hermanos, por la que el cristiano está vivo es porque su vida va a ser para Dios. Lo que dice el versículo, porque si yo por la ley soy muerto para la ley, vean aquí, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Su voluntad, todo lo que es de Él y por Él y para Él. Para eso nosotros vivimos. Vivir para su gloria. Hermanos, pero el conocer la verdad sin aplicarla a nuestra vida no servirá de nada. Lo cual me lleva a lo último. Vimos no solo la verdad de la religión, la vanidad de la religión, la verdad ante la religión. Vea tercero, la vida sin la religión. Pablo entonces nos hace ver a través de los siguientes versículos qué es lo que nuestra vida debe de reflejar ahora que vivimos en Cristo. Vea el versículo 20, por favor. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, una vida sin la religión, vea primero, es una vida en Cristo. Principalmente es una vida en Cristo. La palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque como les dije hace rato, ¿qué clase de evangelio es lo suficiente poderoso para salvarnos, pero no para cambiarnos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya nuestra mentalidad cambia, ya nuestros hábitos deben de cambiar, ya nuestra mentalidad o forma de conducirnos cambia, porque ya tenemos la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Pero una vida, hermanos, una vida sin religión es primeramente una vida en Cristo. Con Cristo, dice la palabra de Dios en este versículo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. El problema, hermanos, es que muchos cristianos es que siguen viviendo para sí. ¿Se ha dado cuenta? Viven con sus deseos, haciendo la voluntad de la carne, y se nos olvida, hermanos, que ya no vivimos para nosotros. Es que, hermano, el hermano tal me ofendió y me hirió en mi corazón. Me criticaron. ¿Sabe algo, hermano? Me he dado cuenta que no puedes ofender a un muerto, porque ya no vivo yo. La razón por la que muchas veces todavía nos ofendemos es todavía porque pensamos en nosotros. No puedes ofender a un muerto, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y por qué lo ofendieron, hermano? Pues es que no soy fiel a la iglesia. Pues bueno, actúe como Cristo. Y la gente no va a tener nada que decir. Aún así, dijo Jesucristo, si el mundo te aborrece, ¿cuánto a mí primeramente me aborreció? Gálatas 5:24 nos dice,
Ahí está en sus Biblias, creo, no sé si los puse en su pantalla, pero Gálatas 5:24 está adelantito. Nos dice, pero los que son de Cristo, o sea, los que han sido salvos, han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. Han crucificado la carne con todo pasiones y deseos. Lo que ahora, hermanos, se supone que vivíamos en la carne, nuestros deseos, nuestros planes, nuestras decisiones, ahora se basan por medio de la fe. Aquella fe que está fundada en aquel que nos amó. Está fundada en aquel que se entregó por nosotros. No, hermanos, la vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es una posición en Cristo. Vivimos, hermanos, conforme en Cristo. Pero no solamente es una vida en Cristo. Vea, segundo, la vida sin la religión también es una vida de gracia. Note lo que dice el versículo 21. No desecho que la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, si por mi propia ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Si de todas formas pudiéramos ser salvos por nuestras obras, pudiéramos tener el favor de Dios a través de nuestras obras. Pero hermanos, una vida sin religión es una vida que está agarrada de la gracia de Dios. Regresar a la ley, hermanos, regresar a la religión es hacer un lado la gracia de Dios. Pedro había experimentado la gracia de Dios en su propia salvación y había proclamado la gracia de Dios en su ministerio. Hermanos, pero cuando se apartó de la comunión de los creyentes gentiles, abiertamente negó la gracia de Dios. Comenzó a juntarse con los legalistas, comenzó a juntarse con los religiosos. Hermano, pero ¿cómo desechamos la gracia de Dios? La pregunta es, ¿cómo desechamos la gracia de Dios? Cuando vivimos una religión. Cuando vivimos simplemente el cristianismo en obras. Una vida, hermanos, que está en la gracia de Dios no es una vida de reglas, sino una vida piadosa. Eso es lo que nos dice en Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el vivir, hermanos, sin la religión, entonces nos va a llevar a vivir una vida bajo la gracia de Dios. Esa gracia que nos enseña a renunciar a lo impío, renunciar a los deseos mundanos. Porque hay deseos mundanos. Bueno, lo sabía en la iglesia de Gálatas. Yo sé que aquí no hay deseos mundanos. Pero lo sabía en la iglesia de Gálatas. Deseos mundanos son los deseos de querer agradar a este mundo en lugar de a Dios. Es agradarme a mí mismo. A los deseos mundanos vivamos en este siglo y más, hermanos, en este tiempo que vivimos. Que la línea ya de lo que es bueno y lo que es malo se está borrando. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero eso solamente se va a lograr cuando aprendemos a vivir bajo la gracia de Dios. Pero no solamente una vida sin religión es una vida en Cristo, es una vida de gracia. Vea tercero, y con esto terminamos, es una vida en el Espíritu. Pasamos al capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Y note cómo Pablo usa aquí esta exclamación a los hermanos de Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! Cuán amoroso era Pablo, amén. ¡Oh, Gálatas insensatos! La traducción sería cabezas huecas, no sé. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién nos persuadió? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. Y hagas esta pregunta, hermano. ¿Hay algo que le está estorbando andar en la verdad? ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Hermanos, y había algunos todavía en la iglesia en Galacia, había algunos todavía que eran quizás testigos de la muerte de Cristo. Si eres testigo, si Cristo se presentó delante de nosotros como crucificado, ¿qué es lo que te persuadió para no obedecer a la verdad? ¿Qué es aquello que nos ha alejado de vivir una vida en Cristo, una vida de gracia, hermanos? Y Pablo le dice aquí, miren, Gálatas, escúchenme bien, no sean insensatos. ¿Qué fue aquello que te persuadió para que te apartaras de la verdad? Pero hermanos, como les he dicho, es imposible que usted y yo identifiquemos la mentira cuando no conocemos la verdad. Hágase esta pregunta, ¿usted conoce la verdad? Y si la conoce, ¿por qué sigue viviendo en una mentira? A nosotros, dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Hermanos, quiero pensar que la mayoría de nosotros, Jesucristo se nos fue presentado en el Evangelio. Ante nosotros fue presentado Cristo. Y si Cristo ha sido presentado hacia nosotros por medio del Evangelio, ¿por qué muchos tratan entonces de vivir una religión? Una vez más cito, la vida cristiana se vive en el Espíritu, si no, no se vive. Y el versículo 2, Pablo deja en claro que lo que evidencia una vida que no está en una religión es responder la siguiente pregunta. Anote el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? El Espíritu Santo, hermano, que habita en nosotros, es el resultado de nuestro trabajo, nuestras buenas obras, o es el resultado de nuestra fe en Cristo. Hermanos, la manera en que vivimos es el resultado de la clase de verdad que recibimos. La manera en que vivimos es el resultado de la verdad que creemos. Porque lo que pensamos de lo que es verdad es muy diferente a lo que es la verdad. Porque lo que no es verdad simplemente es una opinión más. Sabemos cuál fue la reacción de Pedro cuando fue desafiado a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Temor, fracaso, retroceso. Y conocemos la reacción de Pablo al ver que la verdad del Evangelio está siendo torcida. Temor y defensa. ¿Cómo actuamos cuando la verdad es atacada? ¿La defendemos? Pero la pregunta más importante el día de hoy es ¿cuál es mi reacción a la verdad del Evangelio? Y hagas esta pregunta, hermano, ¿cuál es su reacción a la verdad del Evangelio? Y las siguientes preguntas son importantes. No sé si las puse en su pantalla, pero vean esta pregunta. ¿He sido salvo por la gracia de Dios? Hermanos, ¿estoy confiando en mí mismo para ser salvo? Es decir, en mi buena conducta, en mis obras o en mi religión. Hermanos, si es así, entonces no somos creyentes. Porque un verdadero creyente es aquel que ha confiado solamente en Cristo. El único evangelio que salva es el de la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Cualquier otro evangelio es un evangelio falso. Pero también respondamos la siguiente pregunta. ¿Estoy mezclando la ley con la gracia? ¿Estoy mezclando mis buenas obras con el vivir bajo la gracia de Dios?
La ley, hermanos, dice que debo hacer algo para agradar a Dios, mientras que la gracia dice que Dios ha terminado la obra por mí y todo lo que necesito es recibir a Cristo. La salvación, hermanos, no es por medio de la fe, más algunas cosas. Esa no es salvación. Sino por medio de la fe en Cristo y nada más. Hermanos, mientras que la membresía de la iglesia, las actividades que hacemos, orar, ofrendar, son buenas en su debido lugar como expresiones de la fe en Cristo, nunca pueden ser añadidas a la fe salvadora. Siguiente pregunta. ¿Me estoy regocijando en el hecho que soy justificado por medio de la fe en Cristo? Hermanos, ¿sí sabe que trae gran paz al pensar que somos justificados? ¿Trae paz el pensar que uno tiene la aprobación de Dios por medio de Cristo? Hermanos, la justicia de Cristo ha sido puesta en nuestro favor. Amén. Hermanos, Dios tan solo no solo ha declarado que somos justos en Cristo, sino que nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y cada vez que pecamos, Dios no ve nuestro pecado, Dios ve la sangre de Cristo, el cual intercede por nosotros. La pregunta es, ¿se está regocijando en eso? Siguiente pregunta, ¿estoy viviendo en la libertad de la gracia? Hermanos, libertad no quiere decir libertinaje. Es uno de los temas que estamos viendo con la secundaria y con la preparatoria. Pero más bien significa libertad en Cristo para gozarnos en Él y llegar a ser lo que Él quiere que seamos. No solo es libertad de hacer ciertas cosas, sino también es libertad de no hacer otras cosas a las cuales estábamos esclavizados. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, pero pareciera ser que muchos viven esclavizados, entregando sus cuerpos al pecado. Por último, ¿estoy andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Hermanos, la mejor manera de defender la verdad, escúcheme bien, la mejor manera de defender la verdad es viviendo la verdad. Podremos saber mucho apologética, podemos tener muchos fundamentos, pero ¿de qué nos va a servir si no vivimos la verdad? Hermanos, mi defensa, mi habla, el que yo comparta con mi boca el Evangelio logrará muy poco si mi vida contradice lo que yo enseño. No importa que digamos el Evangelio, vamos a lograr muy poco. Y digo muy poco porque pues, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero tendría más impacto si nuestra vida fuera congruente con lo que enseñamos. Pablo nos explica cómo vivir en la libertad de la gracia de Dios. Y es importante, hermanos, aprender a andar en obediencia. Vamos a orar.